Bueno, el antisemitismo ha estado en plena manifestación en todos los Estados Unidos desde que Hamás atacó a Israel el mes pasado, con partidarios del grupo terrorista visto derribando carteles de los niños israelíes secuestrados. Y esto desde que el 7 de octubre Hamás lanzó su inesperado y brutal ataque contra Israel, donde más de 1,400 israelíes murieron en el ataque y más de 240 personas fueron tomados como rehén. Y estos carteles en las paredes que usted vio que arrancaban, nosotros tenemos aquí la lista de las personas secuestradas y se las estaré mostrando, listas que ellos no quieren que usted vea, pero es necesario dejarles ver al mundo que estas personas eran civiles como usted y como yo, y que ahora mismo están probablemente en cautiverio, encarcelados y necesitan ser liberados. Hay muchas familias sufriendo y lo único que pido es que si usted apoya este video y apoya que estas personas sean devueltas, déjalo correr hasta el final, que los veamos y escuchemos sus nombres. Vengo con todos los detalles, así que quédese conmigo hasta el final de este programa para que no se pierda ninguno de los detalles que tengo para cada uno de ustedes. Como todos saben, yo soy Franji de Produce el Mengo con noticias diarias que impactan directamente nuestra vida. Recuerden darle like, suscribirse y darle a la campanita de las notificaciones para que recibas aviso cada vez que subamos un nuevo programa. Bueno, mi gente, sin perder el tiempo, vamos de inmediato con la información. Bueno, tenemos aquí a Margalit Moses de 78 años, la cual dice que fue secuestrada por Hamás. Tenemos a Doron Katz Asher de 34 años, la cual es israelí alemán. Nos dice que fue secuestrada de su hogar por Hamás. Aviv Katz Asher de 2 años, israelí alemán, que también fue secuestrada de su hogar por Hamás. Ratz Katz Asher de 4 años, israelí alemán, secuestrada desde su hogar por Hamás. Así que al parecer estas dos son hermanas. Gadi Moses de 80 años, israelí, secuestrado desde su hogar por Hamás, como ven aquí en la foto a la izquierda. Shoshan Haran de 65 años, israelí alemán, que también fue secuestrada por Hamás. Una familia completa de Shohan Family, el hombre Tal de 38, Adi de 38, Neif de 8 años, Yael de 3 años, secuestrada desde su hogar por Hamás. Pir Vivas de 10 meses, bebé israelí argentino, secuestrado desde su hogar por Hamás. Shiri Vivas de 32 años y Yarden Vivas de 34, israelí argentino, secuestrado desde su hogar por Hamás. Moran Stella Yanai de 40 años, israelí, fue secuestrada desde el festival de música por Hamás. Ariel Vivas de 4 años, israelí argentino, también fue secuestrado desde su hogar por Hamás. Gad Haggai de 73 años, israelí americano, fue secuestrado desde su hogar por Hamás. Judy Weinstein de 70 años, israelí americana canadiense, secuestrada desde su hogar por Hamás. Shane Perry de 79 años, israelí, secuestrada desde su hogar por Hamás. Adasagi de 75 años fue secuestrada desde su hogar por Hamás. Así que vemos que Hamás entró a Israel, entró a los hogares y secuestró personas. Iban de hogar en hogar. Amiram Cooper de 84 años, secuestrado desde su hogar por Hamás. Personas como usted y yo, civiles. Elad Katsir de 47 años, secuestrado desde su hogar por Hamás. Maya Green de 56 años, israelí, secuestrada desde su hogar por Hamás. O sea, no estaban ni en el festival de música donde fue la matanza. Esto fue directamente desde sus hogares. Hannah Katsir de 77 años, secuestrada desde su hogar por Hamás. Muchas personas mayores. Ofelia Reutemann de 77 años, israelí argentina, fue secuestrada desde su hogar por Hamás. Tammy Metzger de 78 años, israelí, secuestrada desde su hogar por Hamás. Yoram Metzger de 80 años, israelí, secuestrado desde su hogar por Hamás. Omer Neutra de 22 años, secuestrado por Hamás. Ella Eliyakim de 8 años, israelí, secuestrada desde su hogar por Hamás. Damna Eliyakim de 15 años, secuestrada desde su hogar por Hamás. Así que también aquí había muchos niños y muchos jóvenes. Yarden Roman Gad de 36 años, israelí alemán, secuestrada desde su hogar por Hamás. Iri Albak de 18 años, secuestrada por Hamás. Amelia Aloni de 5 años, israelí, secuestrada desde su hogar por Hamás. Emma y Julie Cunio de 3 años, secuestrada desde su hogar por Hamás. Sharon Aloni Cunio de 34 años, israelí, secuestrada desde su hogar por Hamás. David Cunio de 33 años, israelí, secuestrado desde su hogar por Hamás. Ariel Cunio de 26 años, israelí, secuestrado desde su hogar por Hamás. Amit Shani de 16 años, que también fue secuestrado desde su hogar por Hamás.
Tamir Adar, de 38 años, secuestrado desde su hogar por Hamás. Miraftal, de 53 años, secuestrada por Hamás desde su hogar. Yair Jacob, de 59 años, israelí, secuestrado desde su hogar por Hamás. Jafadar, de 85 años, secuestrada desde su hogar por Hamás. Ohad Yahalomi, de 49 años, secuestrado desde su hogar por Hamás. Eitan Yahalomi, de 12 años, secuestrado desde su hogar por Hamás. Eviatar David, de 22 años, secuestrado desde su hogar por Hamás. Sahar Dan Calderón, 16 años, israelí, secuestrado desde su hogar por Hamás. Eres Dan Calderón, de 12 años, secuestrado desde su hogar por Hamás. Así que aquí estamos hablando de familias completas que fueron secuestradas. Ofer Calderón, de 53 años, secuestrado por Hamás desde su hogar. Itzi Algarat, de 68 años, danés israelí, secuestrado desde su hogar por Hamás. Shani Goren, de 29 años, secuestrada desde su hogar por Hamás. Matan Saugauker, 23 años, secuestrado desde su hogar por Hamás. Isa Heyman, de 84 años, israelí, secuestrada desde su hogar por Hamás. Y Miguel Eleanor Pacheco, de 33 años, filipino, secuestrado desde su hogar por Hamás. Tal Jaime, de 41 años, israelí, secuestrado desde su hogar por Hamás. Abigail Idan, de 3 años, israelí, secuestrada desde su hogar por Hamás y sus 2 padres fueron asesinados. Tamar Sushman, de 77 años, israelí, secuestrada desde su hogar por Hamás. Como ven, personas como usted y yo. Noga Weiss, de 18 años, israelí, secuestrada por Hamás desde su hogar. Karina Ariev, de 19 años, secuestrada por Hamás desde su hogar. Yossi Sharabi, de 52 años, secuestrado en su hogar por Hamás. Keif Samuel, de 64 años, israelí americano, secuestrado desde su hogar por Hamás. Adrienne Sich, de 62 años, israelí americana, secuestrada desde su hogar por Hamás. Mia Leinberg, de 17 años, secuestrada desde su hogar por Hamás, israelí argentina. Clara Marmon, de 63 años, israelí argentina, secuestrada desde su hogar por Hamás. Fernando Marman, de 60 años, israelí argentino, secuestrado desde su hogar por Hamás. Luis Norberto, de 70 años, israelí argentino, secuestrado desde su hogar por Hamás. Daniela Gilboa, de 19 años, secuestrada de su hogar por Hamás. Daniela Loni, de 43 años, secuestrada por Hamás desde su hogar. Rimon Kish, de 36 años, secuestrada desde su hogar por Hamás. Omri Miran, de 46 años, israelí, secuestrado desde su hogar por Hamás. Elijah Cohen, de 27 años, secuestrado desde el Festival de Música por Hamás. Yagev Bushtab, de 34 años, israelí, secuestrado desde su hogar por Hamás. Adina Moshe, de 72 años, secuestrada desde su hogar por Hamás. Gabriela Leinberg, de 59 años, israelí argentina, secuestrada desde su hogar por Hamás. Ron Shellman, de 19 años, israelí argentino, secuestrado desde su hogar por Hamás. Elma Abraham, de 84 años, secuestrada desde su hogar por Hamás. Alon Ogel, de 22 años, israelí, secuestrado desde el Festival de Música. Carmel Gad, 39 años, israelí, secuestrada por Hamás desde su hogar. Nick Beisel, de 19 años, israelí, secuestrado por Hamás desde su hogar. Noama Victori, de 12 años, israelí alemán, secuestrada desde su hogar por Hamás. Sharon Avigdori, de 52 años, israelí alemán, fue secuestrada desde su hogar por Hamás. Yoruda F, de 61 años, israelí argentino, secuestrado desde su hogar por Hamás. Or Levy, de 33 años, israelí, secuestrado desde el Festival de Música por Hamás. George Golden Pauling, de 23 años, israelí americano, secuestrado desde el Festival de Música por Hamás. Shiri Weiss, de 53 años, israelí, secuestrada por Hamás desde su hogar. Omer Wenkirk, de 22 años, israelí, secuestrado desde su hogar por Hamás. Mia Shem, de 21 años, israelí francesa, secuestrada del Festival de Música por Hamás. Maya Regev, de 21 años, Itali Regev, de 18 años, israelíes, secuestrados desde el Festival de Música por Hamás. Noa Marciano, de 19 años, israelí, secuestrada desde su hogar por Hamás. Omer Shem Tov, de 21 años, israelí, secuestrado desde el Festival de Música por Hamás. Ohad Ben Ami, de 54 años, y Raz Ben Ami, de 57 años, israelíes, secuestrados desde su hogar por Hamás.
Ofir Engel, de 17 años, israelí danés, secuestrado desde su hogar por Hamas. Almon Meirjan, de 21 años, israelí, secuestrado desde el festival de música. Dolev Yehuot, 35 años, israelí, secuestrado desde su hogar por Hamas. Arbel Yehuot, de 28 años, secuestrada desde su hogar por Hamas. Eden Yerushalmi, de 24 años, israelí, secuestrada desde el festival de música por Hamas. Eitan Horn, de 37 años, y Leir Horn, de 45 años, israelí argentinos, secuestrados desde su hogar por Hamas. Amit Esther Bushkilla, 28 años, israelí, secuestrada desde el festival de música por Hamas. Itai Birsky, de 38 años, israelí alemán, fue secuestrado por Hamas. Kana Boubud, de 33 años, israelí colombiano, secuestrado desde el festival de música. Noah Argamani, de 26 años, israelí, secuestrada desde el festival de música por Hamas. Abinatan Or, de 30 años, israelí, secuestrado desde el festival de música por Hamas. Alexander Danzi, 75 años, israelí, secuestrado desde su hogar por Hamas. Mika Engel, de 18 años, y Karina Engel, de 53 años, israelí argentinas, secuestrado desde su hogar por Hamas. Yuba Engel, de 11 años, y Ronen Engel, de 53 años, israelí argentinos, secuestrados desde su hogar por Hamas. Ilana Griswensky, Cami y Orion Hernández Padoux, 30 años, mexicanas, secuestrados por Hamas. Segev Kalfon, de 25 años, secuestrado desde el festival de música. Shlomo Mansur, de 85 años, fue secuestrado desde su hogar por Hamas. Pipin Yoshi, de 23 años, que era estudiante, secuestrado desde su hogar por Hamas. Adán Alexander, de 19 años, israelí americano, secuestrado por Hamas. Ofir Sarfati, de 27 años, israelí, secuestrado desde el festival de música por Hamas. Tomer Animas, de 20 años, israelí, secuestrado por Hamas. Sacha Alexander Trofanov, de 27 años, ruso-israelí, secuestrado desde su hogar por Hamas. Irena Tati, de 73 años, rusa-israelí, secuestrada desde su hogar por Hamas. Elena Troufanov, de 50 años, secuestrado de su hogar por Hamas. Sapi Cohen, de 29 años, israelí, secuestrada desde su hogar por Hamas. Edense Sharya, de 28 años, israelí, secuestrada por Hamas. Dan Abraham Moore, de 23 años, israelí, secuestrado desde su hogar por Hamas. Ohad Morden Sishri, 9 años, israelí, secuestrado desde su hogar por Hamas. Abraham y Ruth Murder, de 78 años, israelíes, secuestrado desde su hogar por Hamas. Keren Munder, de 54 años, israelí, secuestrada desde su hogar por Hamas. Wigilboa Dalal, de 22 años, israelí, secuestrado desde el festival de música por Hamas. Shani Luke, de 23 años, alemán-israelí, secuestrada desde el festival de música por Hamas. Bar Kupperstein, de 21 años, israelí, secuestrado desde el festival de música por Hamas. Hagan Berger, de 19 años, israelí, secuestrada por Hamas. Yotam Haim, de 28 años, israelí, secuestrado desde su hogar por Hamas. Y Vigali Berman, de 26 años, israelí, secuestrado desde su hogar por Hamas. Naam Levi, de 19 años, fue secuestrada por Hamas. Adav Poplewell, de 51 años, israelí, secuestrado desde su hogar por Hamas. Hannah Perry, de 79 años, israelí, secuestrada desde su hogar por Hamas. Joseph Shaimon Hanna, de 23 años, israelí, secuestrado desde el festival de música por Hamas. La familia Brodush, Hagar, de 19, Ofri, de 10, Yuval, de 8, Oria, de 4, israelíes, secuestrados desde su hogar por Hamas. Itai Chen, de 19 años, israelí americano, secuestrado por Hamas. Muy triste todo esto. Sujin Nisanka, de 48 años, fue secuestrado por Hamas. Joshua Loitimol, de 21 años, secuestrado por Hamas. Matan Agres, de 21 años, israelí, secuestrado por Hamas. Abid Asigili, de 49 años, israelí, secuestrado de su hogar por Hamas. Liat Beinin Atzili, de 49 años, israelí americana, secuestrada de su hogar por Hamas. Riel Barchur, de 35 años, israelí, secuestrado desde el festival de música por Hamas. Ron Benjamin, de 53 años, secuestrado por Hamas. Ron Braslavsky, de 19 años, israelí, secuestrado del festival de música. Ben Benjamin Cohen, de 27 años, israelí, secuestrado por Hamas. Nimron Cohen, de 19 años, secuestrado por Hamas. Ori Danino, de 25 años, israelí, secuestrado por Hamas.
Sagui Dekel Chen, de 35 años, israelí-americano, secuestrado por Hamas. Ronnie Eshel, de 19 años, israelí, secuestrada por Hamas. Shani Gabay, 26 años, israelí, secuestrada desde el festival de música por Hamas. Oren Goldin, de 34 años, israelí, secuestrado por Hamas. Agam Goldstein Almog, de 17 años, israelí, secuestrada desde su hogar por Hamas. Chen Goldstein Almog, de 49 años, israelí, secuestrada desde su hogar por Hamas. Gal Goldstein Almog, 11 años, israelí, aquí vemos que es de la misma familia, secuestrado desde su hogar por Hamas. Tal Goldstein Almog, 9 años, israelí, secuestrado desde su hogar por Hamas. Romy Gonen, de 23 años, israelí, secuestrada por Hamas. Ram Gibli, 24 años, israelí, secuestrado por Hamas. Inbar Haiman, de 27 años, israelí, secuestrada por Hamas. Maxine Herkin, de 35 años, israelí, secuestrado por Hamas. Sachidan, de 51 años, israelí, secuestrado por Hamas. Willows, de 26 años, israelí, secuestrado por Hamas. Robcap Lum, de 68 años, israelí, secuestrado por Hamas. Denil Kimenfeld, de 65 años, israelí, secuestrado por Hamas. Andrei Kozlov, de 27 años, israelí, secuestrado por Hamas. Ronnie Krivoy, de 25 años, israelí, secuestrado por Hamas. Eitan Levy, de 53 años, israelí, secuestrado por Hamas. El Yakim Shomlo Lipman, de 24 años, israelí, secuestrado por Hamas. Alex Lobanov, de 32 años, israelí, secuestrado por Hamas. Ili Gargali, de 41 años, israelí, secuestrada por Hamas. Amir Nimrodi, de 19 años, israelí, secuestrado por Hamas. Michelle Nissenbaum, de 59 años, israelí, secuestrado por Hamas. Alma Or, de 13 años, israelí, secuestrada por Hamas. Dror Or, de 48 años, israelí, secuestrado por Hamas. Liam Or, de 18 años, israelí, secuestrada por Hamas. Noam Or, de 17 años, israelí, secuestrado por Hamas. Ronnie Petrovsky, de 24 años, israelí, secuestrado desde el festival de música por Hamas. Hila Rotem Shoshani, 13 años, secuestrada por Hamas. Raya Rotem, de 54 años, israelí, secuestrado por Hamas. Jonathan Mordechai Samerano, 21 años, israelí, secuestrado desde el festival de música por Hamas. Alon Lulu Shamris, de 26 años, israelí, secuestrado desde su hogar por Hamas. Elisha Arabi, de 51 años, israelí, secuestrado desde su hogar por Hamas. Y Dan Shitibi, de 28 años, israelí, secuestrado desde el festival de música. Vivian Silver, de 74 años, israelí canadiense, secuestrado desde su hogar por Hamas. Ami Sousana, de 40 años, israelí, secuestrada por Hamas. Elia Toledano, de 27 años, israelí, secuestrado desde el festival de música por Hamas. Shannon Jablonka, de 42 años, israelí, secuestrado desde el festival de música por Hamas. Bueno, llevamos a todas estas personas en nuestras oraciones y oramos para que cese esta guerra y para que estas personas secuestradas estén bien y puedan ser devueltas a sus hogares y a sus familias. Seguiré trayendo más información sobre lo que está sucediendo y recuerda que eres bendecido.